Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer tema, ¿sí? Que se llama cómo ajustar el peso para correr. ¿Sí? La mayoría de las personas que yo atiendo en la consulta usualmente están preocupadas por esta razón, porque sabemos que el peso es un detalle muy importante para rendir mejor en las carreras, ¿verdad? Y a ver aquí, ¿quiénes de ustedes quieren correr más rápido? Todos. Bueno, no todos levantaron la mano. A ver, ¿quiénes quieren correr más rápido acá? Ahora sí, todos. Muy bien. Fíjense, si nos fijamos en esta fotografía, ¿verdad? De entrada vemos dos grupos, uno que va y otro que viene, ¿verdad? Este que viene acá, es el grupo donde está Pedro, ¿verdad? Son tipos así súper flacos, magros, que corren rapidísimo, ¿sí? Y luego todos estos que vamos allá, ¿sí? Somos todos los demás, ¿verdad? Y de entrada, en esta fotografía, vemos algo en el aspecto físico que se nota lejos, ¿verdad? Si se fijan en la cadera solamente de todos los que van para allá y las caderas de los que vienen de este lado, ¿cuál es la diferencia que más se aprecia? Lo ancho, ¿verdad? Los que van más lentos van más pesados, ¿no? Entonces, sin duda alguna, para ir más rápido es importante estar flaco y tener algunas características que nos ayudan o que ayudan a que ellos vayan más rápido, ¿verdad? Aparte del entrenamiento, que por supuesto es algo muy importante, hay unas características físicas que marcan una diferencia. Entonces, cuando evaluamos a los corredores que son rápidos, hay algunas cosas muy particulares que se notan, ¿no? Usualmente no son necesariamente muy altos, muy bajos, tienen una talla promedio, ¿sí? Pero las caderas se tienden a ser más angostas, ¿sí? De manera que usualmente las personas de caderas angostas tienden a ser más rápidos. Luego también encontramos que los muslos son gruesos y otro detalle muy interesante es que las pantorrillas son muy delgadas, ¿sí? Entonces, quizás más adelante vamos a ver una foto de varios africanos donde las pantorrillas realmente parecen literalmente unas canillas, ¿sí? Y eso tiene un efecto importante en algo que se llama economía de carrera, ¿verdad? Entonces, bien, todo el mundo puede correr, ¿sí? Por suerte, y realmente es un movimiento muy grande a nivel mundial, pero no todo el mundo puede decidir reducir sus caderas, ¿verdad? O de repente quitarse 10 centímetros o reducir las pantorrillas, es súper difícil. Lo único que podemos controlar de esto es el peso corporal, ¿sí? Si tenemos algunos gramos o algunos kilos de más, podemos trabajar en quitarnos ese peso corporal. Ahora, aquí está justamente la foto. Ven, el grosor de las pantorrillas es realmente delgado, ¿verdad? Este tema lo escribí en un post del blog que se llama 4 secretos de los corredores delgados. Y son todas las ventajas que ofrece el hecho de estar delgado para correr mejor. Algunas de esas las vamos a estar comentando aquí. Siempre me llama mucho la atención cuando la gente está en las tiendas comprándose un par de zapatos, ¿no? Entonces, una de las cosas en que nos fijamos es en los colores, ¿no? Si los colores son bonitos, nos gusta y, bueno, ese zapato nos llama más la atención, ¿verdad? Pero otra cosa es el peso. Usualmente uno ve a la gente pesando los zapatos para ver cuáles son más livianos y cuáles no, ¿verdad? Y esto me recuerda una anécdota de cuando yo hacía bicicleta de montaña. Yo hacía bicicleta de montaña con una bicicleta que me costó $1.000. Y yo hacía paseos con personas que tenían bicicletas de $4.000, $6.000. Pero ellos tenían 20 kilos o 15 kilos de peso corporal más que yo. Entonces yo iba al lado de ellos ahorrándome $5.000, $4.000 solamente por el peso de mi bici, ¿no? Entonces algo así ocurre también con los zapatos, ¿no? Quizás tener zapatos más livianos nos ayuda a ahorrar energía y correr mejor. De hecho se estima que por cada 100 gramos menos que yo tenga de zapatos puedo mejorar la efectividad o ahorrar energía en un 1%. Pero si nos fijamos solamente en los zapatos o en el caso que les contaba de las bicicletas, hay otras oportunidades que tenemos para mejorar esa eficiencia de carrera, ¿verdad? Quizás nos ahorramos 100 gramos, 200 gramos en un par de zapatos, ¿sí? Pero nuestro cuerpo puede haber mucha más peso para quitar. En este caso puede ser 2 o hasta 5 kilos. Y el hecho de estar pesado es muy importante para las carreras, porque no podemos llegar al punto de salida, ¿verdad? Es decir, guárdame estos 5 kilos aquí mientras hago 42 kilómetros y cuando vuelva al final me los devuelve, ¿no? No es así que ocurre. Yo tengo que llevarme esos 5 kilos de más o los que sean durante toda la distancia, ¿sí? Entonces se estima que por cada 1% de grasa corporal que yo tenga en exceso, ¿sí? Eso va a aumentar, perdón, cada 1% de grasa corporal que yo pierda, eso va a aumentar mi velocidad en un 1%, ¿sí? Eso traducido en números sería, por ejemplo, reduciendo un 3% la grasa corporal, suponiendo que yo puedo hacer cada kilómetro a 6 minutos. Eso implicaría que solamente quitándome el 3% de mi peso corporal, yo podría restar 11 segundos por cada kilómetro, ¿sí? Nada especial, ¿verdad?
Por eso, controlar el peso es algo muy importante para rendir muy bien, especialmente en carreras a pie, donde, como digo, tenemos que llevar nuestro peso durante todo el evento que estamos haciendo. Y entonces, ahora les voy a comentar 4 pasos cuatro pasos que tenemos que hacer o que deberíamos hacer para controlar el peso, ¿no? Primero que nada, tomar el punto de partida, ¿no? Es increíble, pero la gente casi nunca se pesa, ¿sí? Usualmente cuando pregunto en la consulta acá cuánto tiempo te pesas o cuál fue el peso más alto o más bajo, usualmente la gente no sabe, ¿no? Es muy raro que lo sepan. Entonces es importante que conozcan la historia de su peso, ¿sí? Sepan con qué peso hacen sus mejores marcas, ¿sí? Porque eso es un factor muy importante. Entonces lo que se puede medir se puede controlar. Entonces tenemos que tomar eso como un punto de partida y ahí le voy a dar luego otras estrategias. Otro punto importante que ya sería ir un poco más allá es no solo conocer el peso, sino conocer la composición corporal, ¿sí? Hay muchos métodos para estimar la composición corporal y yo les voy a hablar solamente de uno que quizás es el más fácil para la mayoría de la gente que corre, ¿sí? Hay, bueno, para hablar un poco sobre lo que sería composición corporal, el punto es que usualmente si una persona se pesa y pesa 68 kilos, sí, ahí estamos pesando un montón de tejidos. Estamos pesando huesos, estamos pesando músculos, estamos pesando tejido adiposo, estamos pesando órganos, ¿sí? Y la idea es que si conocemos un poco de composición corporal, al menos el porcentaje de grasa, vamos a tener un poco más de información, porque justamente esa grasa corporal, o mejor dicho, ese tejido adiposo es lo que deberíamos perder para poder correr mejor, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de los métodos, hay muchos métodos para tratar de estimar esa composición corporal, ¿sí? Uno que yo uso en la consulta es el método como el caliper, ¿sí? Pero es muy difícil uno mismo medirse, ¿no? Entonces, una forma, digamos, bastante práctica es usar una de estas balanzas que miden el porcentaje de grasa, ¿sí? Esas balanzas, bueno, hay muchos modelos, y la idea es que puedan utilizar esa balanza en algunas condiciones particulares que les voy a comentar más adelante, de manera que puedan tener una medición bastante confiable y comparar una medición con otra, ¿okay? El punto es que estas balanzas son muy sensibles a la cantidad de agua corporal. Entonces, si nos pesamos o nos medimos en las mismas condiciones, vamos a reducir al mínimo ese rango de error, ¿okay? Repito, no es el método más preciso, pero es algo que nosotros podemos hacer en nuestra casa, incluso antes de salir a una carrera, para saber cómo está nuestra composición corporal. Muy bien. Entonces la idea es, además del peso, que podemos registrarlo una vez a la semana, hacer una evaluación de esta composición corporal cada 4 o 6 semanas, ¿sí? Y hay unas balanzas que vienen además con un modo que se llama modo atletas, ¿sí? Que permite hacer incluso unas apreciaciones más específicas, especialmente si hacemos un entrenamiento que vaya más allá, que sea por lo menos 5 días a la semana, ¿no? Y lo otro es hacer un chequeo, una carrera de 5K o 10K e ir comparando, ¿verdad? Ir comparando y anotando cómo va evolucionando nuestro tiempo y cómo vamos mejorando nosotros nuestro peso y nuestra composición corporal, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que sería el punto de partida. El segundo detalle es determinar el peso de carrera, ¿sí? Y eso solamente lo podemos hacer practicando, ¿sí? Y para profundizar un poco más en el peso de carrera, quiero comentarles que no se trata solamente de estar más flaco, ¿sí? Se trata de estar flaco y estar en forma, ¿sí? Es un peso donde ustedes pueden tener sus mejores tiempos, de manera que es estar en un peso corporal con un bajo porcentaje de grasa, ¿sí? O más bajo de lo que tenemos usualmente, pero además de eso, eso debe ir de la mano de un entrenamiento de por lo menos 12 semanas, ¿de acuerdo? Eso, como les decía, es un peso donde tendríamos nuestra óptima condición física y la idea es que ese peso nos permita tener nuestras mejores marcas personales, ¿verdad? Todos ustedes han hecho carreras ya, ¿sí? Y me imagino que la noche anterior ordenan todas las cosas así en un mueble o en algún lugar, ¿verdad? Okay. Entonces, lo que yo les recomiendo es que sumen a todas esas conductas o todas esas cosas que hacemos antes de la carrera, como colocarle el número a la camisa, apretar los zapatos, cenar, etc., pesarnos en la mañana, ¿sí? Pesarnos en la mañana para tener una idea del peso con el cual vamos a hacer esa carrera. Y bueno, esto es algo que yo hago durante mucho tiempo y uno puede observar cosas así, ¿verdad? Si usan teléfonos, hay aplicaciones donde uno puede ir notando cada semana o cada vez que te peses y el mismo teléfono te va haciendo gráficas, ¿verdad? Esta es mi gráfica y aquí veo algo muy interesante que justo aquí en vacaciones, fíjense cómo el peso se va para arriba, ¿sí? Luego empiezo a entrenar más y el peso va para abajo, ¿verdad? Y este día estaba en 74.2, pero en las últimas fechas o en los últimos años, ya que no corro para competir, sé que debajo de 72 es donde puedo estar en los tiempos que yo quiero hacer fácilmente, ¿sí?
Para que tengan una idea, cuando corría hace mucho tiempo, competía contra Orlando, que no le pude ganar, por cierto, pesaba 13 kilos menos de lo que peso ahora. ¿Sí? Pesaba 62,800, fue el peso más bajo que pude medir, ¿no? Y en ese entonces podría ser 32 en 10K. ¿Sí? Ahora, para bajar de 50, me la veo muy difícil, ¿verdad? Porque estoy pesando prácticamente 13 kilos más. Bueno, obviamente, tampoco tengo todo ese entrenamiento para correr tan rápido. Sí, pero el mensaje acá principal es que tomarse el peso corporal es algo bastante sencillo, ¿sí? Que nos va a dar mucha información de cómo nosotros podemos rendir mejor o en qué peso nosotros podemos rendir mejor. Entonces la idea es tomar el control de peso cada semana, ¿sí? Y esto hacerlo bajo unas condiciones particulares que nos van a ayudar a tener más precisión, ¿sí? Lo mismo va a aplicar para cuando usemos estas máquinas de tomar el peso corporal, ¿sí? Entonces la idea es hacerlo siempre a la misma hora, lo ideal es hacerlo en la mañana, ¿sí? Después de ir al baño, ¿sí? Porque cuando vamos al baño perdemos líquidos, antes de entrenar, porque cuando entrenamos también perdemos líquidos, entonces la idea es tener una condición estándar antes de desayunar, ¿sí? Y en las mujeres, sobre todo las que tienden a ganar peso cuando están menstruando, tratar de registrar eso también, ¿sí? Porque a veces están reteniendo algo de líquidos, entonces el peso corporal y la composición corporal con ese método de las balanzas con bioimpedancia hace que pueda modificarse ese peso. Entonces la idea es tratar de controlar estas condiciones de manera que el peso sea lo más preciso posible, ¿no? Y por supuesto anotarlo y usando una de estas aplicaciones que les comenté. Luego, bueno, la idea es ir comparando la fecha de las carreras, ¿sí? El peso corporal, el porcentaje de grasa y ir viendo cómo va evolucionando el peso, ¿no? De manera que cada quien pueda estimar cuál es su peso más apropiado para competir o para correr, ¿de acuerdo? Igual hay que fijarse que no todas las carreras son iguales, hay carreras donde hace más calor o hay carreras donde hay subidas, entonces solamente el tiempo no es un indicador muy preciso, ¿verdad? Pero sí nos permite tener una buena idea de cuál es el peso que nosotros deberíamos tener para correr mejor. Este tercer punto es de fijarnos en cómo comemos, ¿sí? Para este detalle de controlar el peso corporal no le voy a hablar de qué comer, le voy a hablar solamente de fijarnos en algunos detalles muy interesantes que nos ayudan a controlar cómo comemos, ¿verdad? Entonces estos detalles son el ABC, como dice aquí. Okay, el primer punto es comer con los ojos, ¿no? Yo tengo la suerte de viajar mucho y muchas veces me veo en hoteles donde hay buffets, ¿no? Hay mucha comida. Y cuando voy al buffet estoy completamente seguro de que voy a comer más de lo que necesito, porque uno empieza a pasar y empieza a servirse y porque quiere probar todo, ¿verdad? Y al final terminas comiendo más de la cuenta, que es eso de comer con los ojos. Pero bueno, eso es una experiencia personal que seguro le habrá pasado a muchos de ustedes, pero hay personas que se dedican a estudiar cómo influye la forma en que comemos, en cuánto comemos y en cómo nos sentimos cuando comemos. ¿De acuerdo? Entonces, este es un estudio que me parece muy gracioso. Es un estudio donde colocaron a un grupo de personas a tomar sopa, ¿sí? Entonces, en una oportunidad tomaban sopa en un plato normal, ¿sí? Con su cucharilla y tomando perfectamente. Y en otra oportunidad tomaban sopa cuando, usando un plato que tenía una manguera por debajo que imperceptiblemente iba llenando el plato, ¿sí? De manera que ellos fueran comiendo y sin darse cuenta de cuánto estaban consumiendo, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue tomar estos sujetos, medir cuánto estaban tomando, ¿sí? Pero aparte de eso les preguntaban qué tan satisfechos se sentían, ¿sí? Entonces en esta oportunidad era un plato normal y en aquella oportunidad el plato se iba llenando solo. Y lo que encontraron fue impresionante, ¿sí? Esto fue la cantidad que ellos tomaron, ¿sí? El volumen de ingesta, y esto fue lo que ellos estimaron que había tomado. Entonces, fíjense que cuando se estaba llenando el plato solo, ellos pensaban que habían comido lo mismo que cuando el plato no se llenaba, ¿sí? De manera que la porción que nos servimos tiene un impacto muy importante en cuánto consumimos, ¿sí? Entonces, fíjense mucho en que en este caso pues aumentó la ingesta en 73%, es decir, tomaron 3/4 más de sopa sin sentirse necesariamente más llenos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante la cantidad que nos servimos precisamente para evitar comer de más, ¿verdad? El segundo punto es la velocidad a la cual comemos, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar otro estudio donde compararon a dos grupos de mujeres, ¿sí? Dos grupos de 15 cada uno, y lo que hicieron fue, fueron las mismas mujeres 2 veces, ¿sí? Las mismas mujeres comiendo a toda velocidad, es decir, comiendo lo más rápido posible, evitando las náuseas, usando utensilios grandes y comiendo sin pausa, ¿verdad? Así como comemos mucho cuando estamos apurados, ¿verdad? Y en la segunda oportunidad, la idea era masticar despacio unas 20-30 veces,
usando utensilios pequeños y haciendo pausas. Entonces, la primera diferencia fue en el tiempo que tardaron comiendo en cada oportunidad. En esta oportunidad tardaron 9 minutos, ¿sí? Y en la otra oportunidad tardaron el triple del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, evaluaron cuánto comieron y en un puntaje del 1 al 100, qué tan satisfechos se sentían. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá, los que comieron más rápido en 9 minutos fueron capaces de consumir 646 calorías. Y los que comieron más despacio fueron capaces de consumir menos calorías. Pero lo más interesante fue que se sentían más satisfechos. En una escala del 1 al 100, estos que consumieron menos calorías, pues se sentían más satisfechos que los que habían comido más rápido, ¿sí? Que el mensaje es que la velocidad a la que comemos afecta mucho qué tan satisfechos nos sentimos con la comida. ¿De acuerdo? Entonces es importante tratar de controlar esa velocidad. De hecho, hay otro estudio donde simplemente lo que hacían era medir cuántas veces masticaban las personas. Y una vez que determinaron eso, por ejemplo, supongamos que masticaban 10 veces cada bocado. Una vez que determinaron cuánto masticaban, les decían, bueno, ahora en lugar de masticar 10, vas a masticar 15, ¿sí? Masticar un 50% más. Y solamente eso originó que las personas consumieran menos alimentos cuando los estaban evaluando. Entonces, controlar la velocidad de comer alimentos es muy importante para ayudarnos a controlar el peso corporal y sobre todo, en este caso, pues, la cantidad de alimentos que consumimos. El tercer punto es el harakiri, ¿sí? ¿Ustedes conocen lo que es el harakiri? Okay. ¿Y conocen lo que es el hara hachibu? Bueno, un poco familia del harakiri porque también viene de Japón. Pero hara hachibu es una forma que usan unas personas que viven en la isla de Okinawa para comenzar y parar de comer, ¿sí? La isla de Okinawa es una de las tantas islas de Japón, pero tiene algo muy particular. Y es que en esa isla viven las personas más longevas de todo el planeta, ¿sí? Entonces, algo bien deben estar haciendo, ¿verdad? Entonces, una de esas cosas es que ellos comienzan a comer sin sentir mucha hambre, ¿sí? Y paran de comer cuando no están totalmente llenos, digamos que están en un 70-80% llenos, ¿verdad? Si nosotros occidentalizamos eso y lo graficamos acá, sería en una escala del 1 al 10, ¿verdad? Vamos a suponer que 1 cuando tenemos así demasiada hambre, suponiendo que salimos del parque y pasa un rato que nos quedamos conversando y tenemos mucha hambre y queremos como morder el volante del carro, ¿verdad? Estamos muy, muy hambrientos. Eso sería el número 1, ¿verdad? Usualmente cuando tenemos tanta hambre, comenzamos a comer y no podemos parar, ¿sí? Comemos más de lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Y todo lo contrario, el punto 10 es cuando terminamos, por ejemplo, la cena de Navidad, ¿sí? Que comemos demasiado. Usualmente tendemos a comer mucho y estamos súper full, ¿verdad? Entonces el punto es que cuando estamos en los extremos, usualmente comemos más de la cuenta, ¿sí? Entonces lo que hacen estos japoneses es tratar de mantenerse en este rango, ¿sí? Comenzar a comer sin tener demasiada hambre y parar de comer sin sentirse muy lleno, ¿sí? De manera que el impacto que esto tiene en la cantidad de alimentos que consumimos es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, esta gráfica la pueden conseguir también en un artículo que publiqué que se llama Cómo controlar la ansiedad por comer y no engordar en el intento. Y pueden descargarse la hoja y la pegan en su nevera para que sepan cuándo comenzar y cuándo parar si es que no lo pudieron pillar acá, ¿no? Ok, entonces recuerden, comer despacio, servirse porciones pequeñas y tratar de ser mucho más sensatos a la hora en cuanto a la cantidad, al momento de comenzar a comer y el momento de parar de comer. Muy bien. El cuarto punto, ¿sí? El cuarto punto es combinar, controlar y tratar de individualizar. ¿A qué me refiero con este punto? Bueno, hay varias cosas que son importantes a la hora de controlar el peso para correr mejor, ¿verdad? Una de esas es que si vamos a estar consumiendo menos alimentos, tratemos de que esos alimentos sean lo más nutritivos posible, ¿sí? Lo otro es controlar las porciones, es algo que no comenté mucho, pero es algo muy poderoso tratar de servirnos porciones más pequeñas. Controlar el peso y la composición corporal, ¿sí? Pero aparte de eso, si aún no lo hace, es muy importante combinar el entrenamiento, ¿sí? Conozco muchas personas que corren y hacen todo el tiempo el mismo entrenamiento o corren las mismas distancias, ¿sí? Pero se puede modificar mucho el entrenamiento para mejorar esa composición corporal y para mejorar el peso, ¿sí? Entonces eso es aumentar las cargas progresivamente, ¿sí? Ir haciendo volúmenes de trabajo con intensidad más altos, trabajar precisamente a diferentes intensidades, usar ejercicios complementarios. Luego vamos a ver en un video lo importante que es eso para tener éxito en las carreras. Y otra cosa muy poderosa es competir,
¿sí? Quizás no competir por estar parado en el podio, sino competir contra uno mismo, ¿verdad? Y uno de los motivadores más potentes que yo conozco para entrenar es inscribirme en una carrera, ¿sí? Si me inscribo en una carrera, tengan la seguridad que me voy a estar entrenando. Estoy seguro que a muchos de ustedes les pasará lo mismo, ¿okay? Entonces, si quieren controlar su peso, si quieren mejorar su peso, combinar estas cosas seguramente les va a ayudar mucho. Okay. Otro detalle muy interesante es a quién quién está tratando de controlar su peso, ¿verdad? Si es una persona como este señor que está acá, que obviamente necesita perder mucho peso para poder correr mejor, o si es una persona como un atleta de élite que apenas tiene que quitarse 1 o 2 kilos para poder tener su mejor marca, ¿sí? Entonces, las estrategias que utilizamos en estos casos son muy diferentes, ¿verdad? En este caso, como este señor no está capacitado para hacer muchos kilómetros, entonces uno puede ser más agresivo quitando calorías, ¿sí? Vamos a suponer que tratamos de reducir 1000 calorías cada día para que él pueda perder peso efectivamente. Pero si yo le quito 1000 calorías a este señor que hace un entrenamiento muy alto, no la va a pasar bien porque no va a poder hacer un entrenamiento de calidad, ¿sí? Y bueno, entre estos extremos hay un montón de puntos intermedios, ¿sí? Pero el mensaje acá es que es importante tratar de individualizar esto de manera que las personas puedan obtener un peso corporal de competencia lo más preciso posible, ¿sí? Y bueno, la idea es tratar de competir en un peso, como les dije anteriormente, donde podamos tener nuestras mejores marcas corporales, ¿verdad? Incluso muchas veces cuando yo competía, teníamos una forma de darnos cuenta que también habían entrenado los que iban a competir en la carrera, ¿no? Y usualmente cuando tú los veías más flacos, más demacrados, sí, era cuando mejor andaban corriendo. Nada más de verle la cara yo no sabía que este tipo venía con todo, ¿no? Y es justamente porque el peso de competencia es quizás uno de los pesos más bajos que uno pueda tener en su vida, ¿no? Y trasladando o trayendo un caso de un atleta de élite como Ryan Hall, fíjense que él llegó de tercero en Boston en el año 2009 y después de la carrera aumentó 4 kilos intencionalmente porque no es tan buena idea estar tan flaco durante todo el año, ¿sí? Entonces el peso de competencia es también como la forma de competencia, ¿sí? No todo el tiempo estamos en nuestra mejor forma, entonces no todo el tiempo es necesario estar tan flaco para correr mejor, ¿de acuerdo? Y un último mensaje es que es muy importante tener un balance entre el hecho de controlar, reducir calorías para obligar a nuestro cuerpo a usar ese tejido adiposo, y esa es la forma en que perdemos peso, y tener suficiente energía para entrenar y recuperarse, ¿sí? Es un equilibrio muy delicado que hay que tener entre esas dos cosas. Entonces hay que estar todo el tiempo pendiente no solamente del peso, sino también del entrenamiento, que también nos recuperamos, ¿sí? Que también hacemos los trabajos, si estamos mejorando las marcas. Es decir, hay que llevar esas dos cosas de la mano para poder tener éxito. Entonces, resumiendo, pues sin duda estar más flaco para correr, sobre todo perder tejido adiposo, nos va a ayudar a mejorar el rendimiento, y la única forma de saberlo es controlar tanto el peso como la composición corporal, ¿no? Hay muchas estrategias para tratar de controlar ese peso. Yo he hablado acá solo de la velocidad, el hecho de controlar las funciones y la sensación de llenura, pero hay muchas otras cosas más que se pueden hacer, ¿no? También tener en cuenta que ese peso de competencia temporal es algo solo para competir y luego podemos ganar unos kilitos más, y la idea es que sea personalizado, ¿no? Cada uno debe tener su propio peso de competencia y usar las estrategias que mejor le funcionan. Y bueno, para cerrar esta parte, les voy a dejar con una frase de Kara Goucher que dice que el viaje no siempre es perfecto, pero siempre vale la pena tomarlo, ¿no?